Disponemos de 10 minutos. Tiene la palabra el señor Antonio Maillo, de Izquierda Unida. Muchas gracias, y voy al centro de intervención para intentar aprovechar al máximo estos 10 minutos, en el que quiero devolverle la referencia fantástica de Siodo que usted ha hecho al principio de la intervención con otra de Mandela sobre la educación como el arma más poderosa que puede uno usar para cambiar el mundo. Ambas reflejan desde el siglo XVII a.C. ahora un permanente pensamiento de la civilización vinculada a la educación como arma de progreso. Le quiero felicitar, señora consejera, doblemente. Primero, no solo por la cortesía parlamentaria, también por su recorrido vinculado a la vida académica, a la educación superior, esa educación superior que de Izquierda Unida nos hubiera gustado que también fuera competencia de esta consejería, pero que desde luego le da una legitimidad, una autoritas, permítame que le explique, de un servicio público que ahora lo culmina en una apasionante tarea, como es la de la educación. Desde el reconocimiento a su trayectoria académica, desde el reconocimiento a que esos perfiles creo que refresca y son necesarios en la vida política, lejos de la profesionalización que separa a los intereses de los ciudadanos, quiero felicitarle por eso doblemente por su nombramiento. En una comisión de educación que yo reconozco que me siento muy cómodo porque se combinan, en el caso del que habla, en la doble pasión de la política y de la educación como docente, que yo también soy en el ámbito de la educación secundaria. Decía usted con mucha razón que el sistema educativo andaluz es formidable. Una maquinaria engrasada que no porque funcione deja de ser extraordinaria, ¿no? Hablamos de la fuerza y empuje de casi 1.900.000 alumnos de niveles no universitarios. Es decir, la población conjunta, yo he hecho otro cálculo que es el de Extremadura, Navarra, Ceuta y Melilla juntos. Y si sumamos los datos de la población universitaria, pues serían los de Castilla-La Mancha, 2 millones y algo de habitantes. Es decir, casi toda la población de la provincia de Sevilla yendo diariamente a algún centro educativo. Es un sistema con más de 100.000 alumnos de transporte público, que digo que no es una maquinaria milagrosa, pero sí, sin lugar a duda, emocionante. Emocionante porque está vinculada a personas, a alumnado que se está formando, a ciudadanos que van a desarrollar futuras acciones sociales. Y en esa defensa del sistema educativo andaluz, de Izquierda Unida, va a estar en una posición de apoyo absoluto a todo lo que sea la defensa del sistema público andaluz, con una observación que yo quiero que usted sepa desde el principio de la legislatura. Nosotros no somos partidarios del enunciado concreto del artículo 3 de la Ley de Educación de Andalucía, que reconoce el sistema público como el conjunto de centros de titularidad pública o privados concertados. Nosotros, cuando hablamos del sistema público andaluz, lo reconocemos desde una perspectiva de planificación y de objetivo a largo plazo vinculado a los centros, a la red de centros de titularidad pública, es decir, los centros públicos como el centro, el vector del sistema educativo, el papel principal y el carácter subsidiario, como lo reconoció en la LODE, en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, carácter subsidiario de la concertada, es decir, como la necesidad de satisfacer una demanda que no es capaz de cubrir totalmente el sistema público, pero no, como dice la LOMCE, una ley que nosotros aspiramos a derogar cuanto antes, pues en una equivalencia de agentes públicos y privados que no es. Desde esa perspectiva defendemos el espacio de la escuela pública como un espacio de igualdad de oportunidades, coincidimos, pero no solo de oportunidades, también de derechos. Una escuela igual es una escuela de defensa de derechos. Y en ese sentido le quiero plantear la primera propuesta sobre la ley orgánica, la LOMCE, que es una ley regresiva y segregadora, cuya aspiración tenemos a derogar después de las elecciones generales, como fue el compromiso de todos los grupos parlamentarios del Congreso, que no apoyaron, porque votó solamente el Partido Popular. Y es obvio que una ley de educación con un afán de consenso no puede ser aprobada solamente por una organización. Aspiramos a derogarla, como el Decreto 14/2012, que ha hecho tanto daño a la educación, esa ampliación del horario lectivo para planificar la plantilla de los centros, que ha diezmado literalmente, es decir, el 10% menos de las plantillas de los centros educativos, repercutiendo en el deterioro de la enseñanza. Una actitud sobre la LOMCE que debe ser firme. Yo aspiro a que sea firme, no ambigua, que evite algunas confusiones como las que se produjeron hace 2 meses con las instrucciones de ida y vuelta que tuvieron que ser modificadas sobre el bachillerato, el itinerario educativo y las cargas horarias, porque no podemos establecer una oposición a la LOMCE generando un perjuicio objetivo a los centros. Y en esa reflexión y en este planteamiento que yo le hago previo, yo sí he echado de menos, en su, por otro lado, brillante exposición y además muy apasionada, y eso hay que celebrarlo. Tenemos que tener responsables políticos que estén apasionados en lo que quieren defender. Una falta de concreción en determinados aspectos que a mí me gustaría
que concretaré. En el primer ámbito, vinculado a los centros, una apuesta por el aprovechamiento de centros públicos y saber qué posición va a tener esta consejería sobre los conciertos que el año que viene deben ser renovados. Va a seguir con el criterio que introdujimos la legislatura pasada de tener una parte fija, que es la de los centros públicos, y una parte variable, que es la de los conciertos en función de las necesidades y no al contrario, es decir, que no se produzca ningún deterioro o disminución de unidades de centros de titularidad pública por mantener los conciertos. Tiene que ser, en todo caso, al contrario. Segunda cuestión, en educación y en enseñanza de régimen especial, sobre todo en idiomas, pero también en danza o en conservatorio. Nos preocupa que haya alumnado que haya sido excluido en el salto de la matrícula del conservatorio básico al profesional. Tenemos que dar una salida también a la educación de régimen especial, porque aún no siendo obligatoria dan el marchamo de calidad, en el mejor de los sentidos, por la diversidad en el aprendizaje. El programa de adultos, fundamental en ese regreso de la población que ha quedado desempleada y que necesita una formación para contribuir también a la salida de la crisis. Saldremos de la crisis si tenemos una población formada, indudablemente. Si no adecuamos esa población formada, difícilmente podremos salir de una crisis que nos atenaza. Profesorado. Nos gustaría que en el ámbito del profesorado, sobre el problema que tienen los profesores técnicos de FP, que en cumplimiento de la transitoria que establece la LOMCE, pueden quedarse descolgados para la impartición de enseñanza el curso que viene. Estamos hablando de 170 a 180 profesores. En el conjunto de 117.000 profesores no puede ser un problema. Las dimensiones de la Consejería de Educación son de tal calibre que un colectivo que en este momento no llega ni a los 2 centenares de profesores y profesoras no puede tener una vinculación transitoria, que desde la voluntad de ellos de adecuarse a la formación requerida no dejen de ser castigados desde el punto de vista laboral. Aceptamos que tiene que cumplirse estrictamente la norma estatal, sobre todo en sustituciones, pero ni un día más, consejera. No puede ser, más de 15 días no puede ser que un centro no esté con sustituciones. Y en el tercer trimestre se han producido un deterioro en el cumplimiento de esa norma. Entonces, el principio debe ser 15 días, porque lo establece el Real Decreto fatídico del Gobierno central, pero ni uno más en el sistema educativo andaluz. Estamos hablando de 2 semanas sin profesor o profesora atendiendo al alumnado. Formación profesional. Nosotros le proponemos algo que es fundamental. En el aprovechamiento de infraestructura y en atención a esa vuelta al sistema educativo de mucha población que acudió al calor de la creación de empleo en el sector de la construcción principalmente, creo que debemos satisfacer la demanda de formación profesional que está sobresaturada con un aprovechamiento de la infraestructura que permitan, en una primera fase, yo le voy a hacer una propuesta, un doble turno de uso de aquellos institutos de educación secundaria que tienen oferta de ciclo formativo y tienen régimen de adultos, por lo tanto, pueden aprovecharse la infraestructura de la mañana de las familias profesionales que se impartan para aumentar el número de personas matriculadas en los centros. Estamos hablando de aprovechar los recursos, no crear nuevos, para que más alumnado se vea beneficiado. Hablamos de una formación profesional en la que usted sabe que defendimos, y por eso cuando participamos en el Gobierno en la anterior legislatura planteamos la unificación de la formación profesional no desvinculada, la académica o formal, con la ocupacional, desde una cultura de aprovechamiento también de esos recursos para la formación ocupacional. La cultura de la evaluación, la externa con salvedades. Se convierte la evaluación PISA en una suerte de Biblia de la evaluación. Y cuidado, habrá que hacer una evaluación selectiva y cualitativa, pero también marcar distancias con aquellas variables del sistema PISA de evaluación que vinculan a un sistema educativo de producción. No es nuestro modelo Singapur ni Corea, que están muy bien valorados porque son modelos muy vinculados a un sistema productivo explotador. Sí estamos, evidentemente, con la referencia al modelo finlandés, del que tuve yo la oportunidad de conocerlo por una estancia profesional que tuve en una ocasión. Hablamos también de necesidad de concreción en torno a los servicios de aula matinal, extraescolares, los monitores, los comedores. Necesitamos la evaluación de las familias. Y en ese sentido debemos revisar el modelo. Un modelo de evaluación que, ya se lo digo, debemos cambiar. Yo no soy muy admirador de la cultura anglosajona, aviso, pero sí le reconozco que el ámbito evaluativo tiene un carácter más sobrio que nosotros, que estamos imbuidos de esa cultura del código napoleónico desde el siglo XIX, que no sirve para nada.
La acumulación de datos, la evaluación acumulativa de variables e indicadores sirve solamente como la acumulación de información, para desactivar los mecanismos de la comunidad escolar ante tan acumulación de información, y al final no vale nada. No se distingue lo que es fundamental de lo accesorio. Yo les invito, y ahí sí podemos aprender, de una evaluación sobria, que no sea extensible, que tenga unas variables concretas vinculadas al objetivo estratégico de la consejería y que, evidentemente, tengan una cultura más dialéctica para mejorar el funcionamiento de los centros. Hay que revisar los servicios extraescolares, de comedores, etcétera, porque no estamos de acuerdo con este modelo que invita a la precariedad laboral de los trabajadores que lo mantienen. No podemos mantener estos servicios con unos deterioros de horas cobrando a 3,5 euros, 4 euros. No son nuestro modelo desde una visión de izquierda. Evidentemente, las becas se asumen con una apuesta que creo que en el objetivo de la legislatura tiene que estar vinculada a una revisión de la beca 6.000 para saber si satisface el 100% de la demanda como otras, desde una apuesta de becas que universaliza la atención. En cuanto a innovación, yo creo que los dos planes estratégicos de la consejería con respecto a las TIC, a los centros TIC y a los centros bilingües, es un momento para asentar con un carácter de medio plazo una reorganización de los recursos. En los centros TIC, ¿por qué? Porque se está produciendo un envejecimiento de la infraestructura derivada de una implantación que fue en 2005, los primeros años. Claro, ahora se produce un envejecimiento que tiene que abordarse porque ese deterioro exige más gasto de mantenimiento o simplemente el desuso. Y no podemos permitirnos el lujo de que estemos en centros educativos donde aparezcan los ordenadores sin ser usados. Eso es un mal aprendizaje para nuestro alumnado. En centros bilingües yo le planteo algo muy concreto: vincular la distribución de los auxiliares de conversación, que es la gran herramienta formidable para la mejora de las competencias lingüísticas, a una proporción en la atención al alumnado. No puede ser que un centro con 4 líneas bilingües tenga un auxiliar y otro que tenga 16, pues tenga uno también. Señor Debe Maillo, establecerse. Estamos ya superando el plazo, pero el tiempo, pero en fin, vaya concluyendo. Como es la primera vez, pero en fin. Sí, diferencia también de la primera vez. Los dos males estructurales del sistema educativo andaluz son, desde nuestro punto de vista, la dispersión de objetivos, de tareas, de modos. Es dispersión organizativa, dispersión planificada. Hay demasiada sensación de ir por modas. Ese es uno de los males. Y el otro, la burocracia. Y quiero plantearle dos objetivos de legislatura al respecto. Por un lado, reducir esa dispersión de objetivos y de moda a una concreción de cuáles son los objetivos estratégicos en primaria respecto a las competencias, cuáles son los objetivos estratégicos de secundaria en el ámbito de la obligatoria y cuáles son los objetivos de la posobligatoria preuniversitaria. Y, por tanto, dejarnos de esa dispersión que desorienta al profesorado, desorienta a la familia y ya no digamos al alumnado. Y lo segundo, el segundo gran objetivo que valdría una legislatura, la desburocratización de la gestión. Y acudo de nuevo a esa cultura anglosajona o al modelo finés. Mire usted, los finlandeses tienen un modelo de evaluación que no tiene más de 3 folios. Pero eso sí, un modelo de evaluación en torno a resultados que clarifica cuáles son los objetivos al año siguiente de cada curso escolar. Yo planteo que aquel libro blanco que elaboró el añorado viceconsejero Sebastián Cano, que ya no lo va a ser por el acertadísimo nombramiento que ha tenido usted en la persona de Elena Marín como viceconsejera, un libro que era, permítame el adjetivo, alucinante sobre las tareas administrativas de los directores de centro. Claro, dice uno, un director de centro lo que tiene que ser un director pedagógico, y el centro de actuación el alumnado de la comunidad educativa, porque además dedicarse a tareas administrativas es un derroche. Es decir, profesionales de nivel A y B dedicados a tareas administrativas, pagando las horas de tarea administrativa a un coste superior al objetivo al que tiene que estar previsto. Un director tiene que ser un líder pedagógico, un dirigente que marque unos objetivos vinculados a los resultados académicos, a la mejora de la convivencia, a la relación con los demás sectores educativos. Maillo, y, por tanto, vaya terminando, por favor. Eso. Bien. Y, por último, permítame la pasión con la que le hable, porque, en fin, traslado también mis inquietudes profesionales de tantos años en la enseñanza. Más objetivo específico y ya termino. Familia. Recuperemos el apoyo económico a la AMPA, las familias que son el soporte del sistema, a los centros, que es el espacio donde se desarrolla, recuperación de la pérdida del 20% de los gastos de funcionamiento, un nuevo plan de inversiones, también, que ha desaparecido. Necesitan nuestros centros modernizarse de nuevo. Respecto al profesorado, que es el tronco, la piedra angular que usted decía, la recuperación de los derechos laborales como algo reconocido y la eliminación de la tasa de reposición, que en eso coincidimos con usted.
Es evidente que en el personal de Administración y Servicios tenemos que establecer una mayor coordinación con la función pública. No puede ser que se jubile un administrativo y quede un centro de 1000 alumnos con un solo administrativo porque no se cubre, o ordenanza o personal de limpieza. Tenemos que abordar con la función pública una relación mucho más fluida. Y, desde luego, el alumnado, que es el centro del sistema educativo. Ese es el centro, no es otro. Es en torno al que hay que establecer todas las medidas. Tenemos que abordar un alumnado con la atención a la diversidad, el cumplimiento de la ratio. Pero el cumplimiento de la ratio no puede ser 33. No, tiene que ser 30. Y el 10% más es con carácter extraordinario para matrículas sobrevenidas. No se puede estar planificando como se está planificando con 33. Por tanto, no coinciden las pretensiones que son dignas de aplauso por su parte del cumplimiento de la ratio, el decreto 132/2010, que todavía está vigente y que se tiene que cumplir. Y no podemos tener alumnado a 33 porque no salta el grupo hasta 34, en el caso de secundaria, o 27 en primaria, y después te vienen los niños que hay de matrícula sobrevenida y nos encontramos con el incumplimiento de la legalidad con carácter general. La atención a la diversidad, clave del éxito escolar, y, desde luego, y ya termino, le digo que desde ese centro de atención que es el alumnado, que es los desvelos, que es el criterio para la planificación de todo el sistema educativo, desde la consejería hasta la planificación de los criterios de horario en las clases, le deseo, como decía al principio de mi intervención, mucha suerte y que mantenga la pasión que hoy le he escuchado a lo largo de estos años, porque necesitamos en educación también pasión, porque si alguna de las inteligencias son necesarias en este campo es el de la inteligencia emocional. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo.